Bienvenidos a otra video de Microscopía con Alfredo. Vamos a terminar a hablar de las cámaras, que es un tema que tenemos pendiente, y en esta ocasión vamos a hablar de la profundidad de bit, de la eficiencia cuántica, de la capacidad del pozo, la velocidad de captura, el ruido, el rango dinámico, una cámara, cómo elegir mi cámara, si la necesito color o monocromática, y cuáles son las características que debo buscar en mi cámara. ¿Qué es la profundidad de bit? El bit es la unidad más básica de almacenamiento. Recuerden que un byte tiene 8 bits y el bit solamente puede contar con dos valores, o 1 o 0. Los bits equivalen a la cantidad de tonos únicos que cada imagen puede tener. Y la profundidad de bit mide cuántos tonos tenemos disponibles para cada uno de nuestros píxeles. Cuando hablamos de cámaras monocromáticas, solamente codificamos un canal, digitalizamos un canal, y en las imágenes a color se utilizan tres canales, uno para el rojo, uno para el azul y uno para el verde. La profundidad de bit equivale al rango de tonos que la cámara puede capturar. Generalmente las cámaras que tienen más profundidad de bit son más sensibles a la luz. La profundidad de bit se puede medir como los niveles de tonos que una cámara puede mostrar en las imágenes. Y es más fácil si nosotros relacionamos la profundidad de bit con el número de tonos de grises que se pueden mostrar. Nosotros utilizamos normalmente los tonos de gris como una escala de intensidad. Debemos recordar que la profundidad de bit es un número binario. Un canal con 8 bits, como se muestra aquí, solamente nos podrá desplegar 256 niveles porque es 2 a la octava potencia. Una imagen con 12 bits tendrá 4096 niveles de grises y una imagen de 16 bits tendrá 65.536 niveles de grises. Si alguna vez se preguntan por qué las memorias de las computadoras son 8, 16, 32, 64, es porque estos son posiciones binarias de las memorias. Entre más bits tengamos, vamos a obtener una curva de intensidad de brillo mucho más suave que cuando tenemos pocos bits. ¿Qué sucede con la profundidad de bit cuando hablamos de tres canales o imágenes a color? Bueno, el color, como lo mencionamos anteriormente, utiliza tres canales para mostrarse, un rojo, un verde y un azul, y cada uno de estos canales tiene su propia profundidad de bit. Si tenemos tres canales de 8 bits, es 3 por 8, 24, la profundidad de bit para esas cámaras es de 24 bits. Si la imagen fuera de 12 bits, entonces tendríamos una profundidad de 36 bits. Esto es algo que tenemos que tener en mente cuando comparamos la profundidad de bits entre una cámara monocromática y una imagen a color. Las imágenes de 24 bits tienen menos tonos que las cámaras monocromáticas de 12 bits, pero tienen más que una de 8 bits. Y esto es porque si tenemos 8 bits con 256 tonos de bit por canal, sumamos los 256, 512, 768 niveles de gris contra los 12 bits de un solo canal, que serían 4096 tonos. La eficiencia cuántica es de toda la luz que recibimos, cuánta de esa luz recibida se convierte realmente en una señal que nosotros podemos aprovechar. Y la eficiencia cuántica se puede graficar como un valor relativo o un valor absoluto. En estas gráficas podemos observar cómo se grafica la eficiencia cuántica de los CCDs o de los sensores. Aquí vemos que este sensor es más eficiente de los 400 a los 650 nanómetros y de ahí empieza a declinar, por lo que si tenemos aplicaciones en este rango debemos tener bastante cuidado. Algunos fabricantes muestran sus gráficas de eficiencia cuántica tomando el 100% de fotones que puede recibir su sensor, mientras que otros fabricantes solamente lo toman dentro del rango que su sensor es eficiente. Es decir, que en este caso la curva es de la misma cámara, pero lo observamos como si fuera mucho más eficiente en esta gráfica. Aquí tenemos algunas longitudes de ondas de los fluorocromos más populares. Esta zona de aquí es la que es más comúnmente utilizada para medios científicos, la que va de los 380 nanómetros a los 680 nanómetros. Los
Píxeles son objetos tridimensionales dentro del CCD y el pozo es el lugar donde se almacenan los fotones antes de ser digitalizados. La capacidad completa del pozo es básicamente cuánta luz cabe en cada uno de estos píxeles que tenemos en el sensor. La capacidad nosotros la medimos en electrones. Esto significa que un pozo más grande va a capturar más electrones y técnicamente tendremos una mejor imagen. Si hiciéramos un esquema de un píxel en 3 dimensiones, veríamos que esta es la superficie, largo y ancho, y esta sería la profundidad del pozo. Esto quiere decir que los píxeles más grandes podrán capturar más luz. Más luz equivale a una mayor profundidad de bit, y una mayor profundidad de bit equivale a mejor contraste y mejores mediciones de cuánta luz estamos recibiendo. El siguiente tema es la velocidad de captura. La velocidad equivale a cuántos millones de píxeles nuestro sistema puede digitalizar en un segundo y se mide en megahercios. Tenemos que tomar en cuenta que la velocidad de captura genera un ruido eléctrico. Más adelante vamos a hablar acerca del ruido. En algunos casos, nosotros vamos a requerir de alta velocidad para capturar eventos dinámicos y poderlos estudiar. La velocidad de captura la entendemos más fácil si la representamos en cuadros por segundos. La fórmula para obtener la velocidad de captura es 1000 milisegundos sobre el tiempo de exposición más 1000 milisegundos sobre la velocidad en megahertz. Eso equivale a los cuadros por segundo. No hay que olvidar que los cambios paralelos y seriales que discutimos en cómo funcionan los SSDs toman cierto tiempo para completarse. Lo bueno es que este tiempo usualmente es mucho más rápido que el tiempo que tarda en exponerse la imagen. Aquí podemos ver un ejemplo. Si tenemos 1000 milisegundos sobre el tiempo de exposición más 1000 milisegundos sobre la velocidad en megahertz y tuviéramos un tiempo de exposición de 100 milisegundos, esto nos daría un total de 6.6 cuadros por segundo. Es decir, nosotros podemos capturar 6.6 fotos cada segundo. Entre mejor iluminación tengamos, mejor será la velocidad de captura de la cámara, ya que esto es un factor que determina básicamente el tiempo de exposición. Hay que tomar en cuenta que para hacer un video, lo mínimo que se requiere son 24 cuadros por segundo. Lo ideal son 30 cuadros por segundo. De esta manera nosotros podemos observar el video de manera fluida. El ruido en las imágenes digitales se refiere a la aparición de señales o de objetos que no pertenecen a la imagen real. Tiene diferentes causas que pueden ser desde problemas en el propio sensor hasta la interferencia de polvo o la electrónica de la propia cámara. Entre los ruidos más comunes encontramos el conocido como sal y pimienta, el píxel caliente o hot pixel, el ruido asociado a la lectura y el ruido asociado a la corriente oscura. Sal y pimienta se refiere a puntos blancos o negros que aparecen sobre la imagen, de ahí el término de sal y pimienta. Este ruido generalmente es causado por polvo en el sistema, en la propia cámara, en los lentes o defectos del sensor, y se ve más o menos así. Este ruido se puede eliminar utilizando un filtro de mediana o la transformación de Fourier en el software de análisis de imágenes o en el software de imagen. El hot pixel se refiere a los píxeles que se han dañado por estar expuestos demasiado tiempo y normalmente aparecen como puntos sobre la imagen. Si el sensor es monocromático se verán solamente puntos blancos, y si el sensor es color se verán algunos puntos de colores dependiendo de la posición donde se ha quemado el píxel. Este tipo de ruido se puede utilizar haciendo una subtracción de la imagen en el software. Si su programa de análisis de imágenes soporta la sustracción de imágenes, lo que hacemos es capturar una imagen con los píxeles calientes y posteriormente le pedimos al software que haga la sustracción de esos píxeles. No se va a producir una imagen dentro de los píxeles que ya están quemados, pero cuando menos no se verán esos puntos de colores. El ruido de lectura es el que se genera por el propio proceso de digitalización de la señal. Es un ruido que interfiere directamente con la calidad de la imagen
Y entre más rápido estemos capturando, más ruido vamos a generar. Este ruido se soluciona generalmente aumentando el tiempo de exposición. Si vemos una imagen con una exposición corta, podemos observar aquí el ruido de lectura que es más alto que la propia señal, y si aumentamos el tiempo de exposición, la señal tendrá más intensidad que el propio ruido. La ventaja que tenemos es que el ruido de lectura es constante y nosotros podemos incrementar la brillantez de la imagen para reducir este ruido de lectura. Lo ideal es que la imagen siempre tenga más intensidad que el ruido de lectura. El siguiente tipo de ruido que vamos a ver es el de la corriente eléctrica oscura, y este se genera por la propia electrónica del sensor. Recuerden que cuando nosotros estamos utilizando electrónica, siempre hay un ruido de fondo. Esto lo podemos entender más fácilmente si tomamos en cuenta que la electrónica genera un ruido. Si ustedes encienden su mini componente o su componente de música y suben el volumen sin tener música reproduciéndose, sin meter un CD, pueden escuchar un ruido como si fuera un soplido de viento que se escucha como... Ese ruido que está ahí es el ruido de la electrónica. Y lo mismo sucede con las cámaras. Este tipo de ruido es especialmente molesto cuando nosotros estamos intentando tomar imágenes con fluorescencia, ya que este ruido es muy evidente cuando tenemos fondos oscuros. Y a diferencia del ruido por lectura, entre más tiempo tengamos el sensor abierto capturando, vamos a generar mayor cantidad de electrones y la corriente oscura se va a incrementar. La corriente oscura la medimos en electrones por píxel por segundo y no se pueden sustraer fácilmente de la imagen. La única manera en la que podemos lograr que este ruido se reduzca es enfriando el sensor, ya sea por aire o, como en algunos sensores más sofisticados, con agua. Aquí tenemos el ruido de la corriente eléctrica oscura eh, en un CCD por una exposición larga sin enfriar el CCD, y esta es la misma imagen pero enfriando el CCD. Normalmente el software tiene un apartado que nos permite activar o desactivar el enfriamiento del CCD. Pasemos ahora al rango dinámico. El rango dinámico es la mejor medida de sensibilidad de la cámara y podemos definirlo más fácilmente como la diferencia de tonos entre la parte más clara y más oscura de una imagen. El rango dinámico lo podemos obtener dividiendo la capacidad completa del pozo por el ruido de lectura. El resultado que nos da es la cantidad de tonos de grises que nosotros podemos utilizar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos calcular nuestro rango dinámico y tenemos los datos que debemos considerar, que es la capacidad completa del pozo y el ruido de lectura. Aquí vemos que la capacidad completa del pozo es de 13.500 electrones, mientras que el ruido de lectura equivale a 8 electrones. Si dividimos 13.500 entre 8, nos da 1.680 a 1. Ese es nuestro rango dinámico. El número 1.680 nos dice que esa es la cantidad de diferencia tonal que podemos tener en la imagen. La cuestión es que el ojo humano solamente puede ver una diferencia de 32 niveles de grises, y un monitor de computadora de 8 bits solamente puede representar de 256 tonos de grises. Eso no significa que no tengamos toda la información disponible en la imagen. Podemos hacer uso del software para decirle a la computadora cuáles son los tonos que nosotros queremos observar, y siempre podemos medir esas diferencias a través del software. Esta es la misma imagen en la que se encuentran todos los datos, pero en diferentes intensidades. En algunos estudios de células es muy importante para los científicos medir cuál es el cambio de brillantez de una imagen, por ejemplo, antes y después de aplicar algún medicamento. Y si este es el tipo de experimentos que usted está pensando llevar a cabo,
Entonces hay que asegurarnos que nuestra cámara tenga el mayor rango dinámico posible. No olvidemos que nosotros podemos cuantificar este cambio de luz utilizando un software de análisis de imágenes. Cuando estuvimos hablando de ruido, hablamos de enfriar los sensores, entonces surge la pregunta, ¿cuándo es cuando yo debo tener una cámara con un sensor enfriado? Básicamente todas las imágenes de campo claro no requieren de un sensor enfriado, es muy fácil aumentar la iluminación. Si nosotros vamos a utilizar fluorescencia, es una buena idea considerar que nuestra cámara permite enfriar el sensor, ya que seguramente tendremos que hacer exposiciones largas, a menos que nuestra fluorescencia generalmente sea muy brillante, y esto producirá que tenga una señal más grande que el ruido. Entonces, en ese caso no necesitaría enfriar su sensor. Aquí tenemos dos imágenes, una con el sensor enfriado del lado derecho y una con el sensor sin enfriar del lado izquierdo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Cuando elijo mi cámara, ¿qué tipo de cámara debo elegir? ¿Una cámara a color o una cámara monocromática? Si tenemos la representación de un sensor monocromático y un sensor a color, podemos observar que hay una diferencia entre estos, que son los píxeles a colores que están dentro del sensor a color. ¿Cómo se hacen estos sensores a color? Bien, lo que los fabricantes hacen para esto, que es un método más económico que utilizar 3 CCDs, uno para cada color, es utilizar una máscara que se conoce como máscara Bayer. Y básicamente lo que hacen es tomar un arreglo de 4 píxeles y poner el filtro con un píxel rojo, 2 píxeles verdes y un píxel azul. En inglés son red, green y blue. De ahí viene el término de las imágenes RGB, rojo, verde y azul. En la máscara Bayer, este patrón se repite para todo el sensor. Al final, un cuarto de los píxeles de la cámara serán rojos, un cuarto de los píxeles serán azules y la mitad de los píxeles serán verdes. Y recordarán que esto se debe a que el color verde es el que mejor detecta el ojo humano, es el que está a la mitad del espectro. Y hay que tomar en cuenta que no todos los píxeles pueden ver todos los colores. Al igual que en los filtros de fluorescencia, por los filtros rojos solo pasará luz roja, por los filtros verdes solo pasará luz verde y por los filtros azules solo pasará la luz azul. Esto nos lleva a lo siguiente, que es que en una imagen de campo claro, esto no será ningún problema, pero en las imágenes de fluorescencia sí que puede ser un problema, especialmente porque la mayoría de los fluorocromos son para azules, verdes o rojos, y mucho más aún si el tamaño del píxel de la cámara es pequeño o queremos cuantificar fluorescencia. En cambio, en las cámaras monocromáticas, el sensor, al no tener esta máscara Bayer, puede leer la luz en todos los píxeles donde sea que esté emitiendo luz, es decir, no hay nada que la bloquee. Esto nos lleva a pensar cuál de los dos sensores en realidad puede recibir más luz. Aquí tenemos una fotografía de fluorescencia con una cámara a color y la misma imagen pero con una cámara monocromática. Para todos los estudios de fluorescencia, sin duda alguna, mi elección sería utilizar una cámara monocromática. Esto tiene varias ventajas. En una cámara monocromática siempre puedo tener una imagen a color al final, asignándole a cada uno de los canales el color correspondiente. Y una ventaja adicional es que siempre puedo asignar a cada fluorocromo el tiempo de exposición que requiera. Todos los que trabajan en fluorescencia sin duda saben que el DAPI generalmente es mucho más brillante que el Texas Red, por ejemplo, y si tuviera una cámara a color para capturar todos los fluorocromos, sin duda tendría que haber una compensación entre lo más intenso del DAPI contra lo más tenue del Texas Red, y esto generalmente podría producirme un poco de ruido. La ventaja es que aquí, como en esta diapositiva, yo puedo decirle a cada uno de los canales cuánto tiempo de exposición se requiere y al final combinarlas. Por otra parte, si la mayor cantidad de trabajo que yo realizo es con monohistoquímicas, con hematoxilina eosina o con enzimas etiquetadas, es mejor tener una cámara a color, ya que aquí podemos distinguir claramente qué parte de la muestra está teñida en rojos y qué parte
está teñida en morados. Esto jamás sería posible con una imagen monocromática. Tenemos un tipo de sensor muy interesante que se llama paso de píxel o pixel stepping o desplazamiento de píxel. Y esto es una tecnología especial en lo que a la captura de la imagen se refiere. La mascarita Bayer está conectada a unos micromotores que mueven el sensor o la máscara Bayer, en realidad mueven la máscara Bayer en incrementos muy específicos, de tal manera que cada uno de los píxeles que se encuentran detrás de los sensores puedan capturar la luz, y al final de cuentas el software reconstruye la imagen en el orden específico en el que movió la máscara Bayer. Si ustedes encuentran una cámara que tenga esta tecnología, la pueden usar con toda confianza para hacer imágenes a color en fluorescencia, tomando en cuenta que el tiempo de exposición será equivalente al del fluorocromo más débil de emisión. Y este es el procedimiento que hace en cámara lenta, digámoslo así. Tomo una imagen, muevo la máscara RGB, capturo otra imagen y voy repitiendo este procedimiento hasta que cada uno de los píxeles queda completamente expuesto a las diferentes emisiones de color. En total, nosotros debemos capturar 9 cuadros para hacer cada una de las imágenes. Algo que debemos recordar es que los objetivos de menor aumento van a necesitar píxeles más pequeños. La pregunta final es: ¿cuáles son las características que yo debo buscar en la cámara que voy a comprar? Si su trabajo comprende campo claro y fluorescencia, sin duda lo ideal sería que tuvieran 2 cámaras. Si nosotros trabajamos con microscopios estereoscópicos, lo que nosotros vamos a requerir va a ser un campo de observación amplio, es decir, muchos megapíxeles, que tenga buen color, que permite enfocarse rápidamente, y píxeles pequeños porque generalmente son aumentos pequeños. Si trabajamos con microscopios de campo claro, lo que requerimos es un campo de observación amplio, que sea imagen a color, que tenga un enfoque rápido y píxeles pequeños para poder alternar entre objetivos de bajos aumentos y objetivos de grandes aumentos sin problemas. Si estamos en la industria, las necesidades se reducen un poco, lo que necesitamos es que enfoque rápidamente y tenga una buena resolución. Y si nuestra meta es cuantificar fluorescencia, es medir cuánta luz hay en nuestra fluorescencia, vamos a requerir de una buena eficiencia cuántica, de una buena profundidad de bit, de un buen rango dinámico que permita un enfoque rápido, de buena resolución y con bajo ruido. Si vamos a realizar fluorescencia con TIRF, necesitamos una buena eficiencia cuántica, bajo ruido y captura muy rápida. Si vamos a trabajar con fisiología, algo indispensable es que nuestra cámara pueda ver el infrarrojo. Hay que recordar que podemos ver las cartas de los SDs, y además que sea una cámara rápida. Si vamos a realizar fertilización in vitro, lo que necesitamos es tener una muy buena resolución. El color no nos interesa tanto, pero sí debemos tener un enfoque rápido, sobre todo en lo que se refiere al movimiento de las micropipetas. Esto ha sido todo para la serie de cámaras. Si tienen alguna duda, siempre podemos platicarlo un poco más específico sobre los temas que tengan dudas. Pueden dejarlo en la sección de comentarios y les agradezco su tiempo.